Y le voy a invitar a que busque en su Biblia Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 18. Amén. Es un libro muy interesante, es un libro que mucha gente pues no lo lee o tal vez, no sé, no nos llama mucho la atención, pero tiene mucho que decirnos y Apocalipsis 13 tiene mucho que enseñarnos de lo que va a suceder en el futuro, pero también de lo que está sucediendo ahora. Apocalipsis capítulo 13. Amén. Y es importante que lo conozcamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de leer el libro, antes de leer el texto en sí, yo quiero que usted ponga atención a las palabras que van a aparecer en su pantalla de un señor que se llama Paul Henry Spahr, que nació en 1899 y murió en 1972. Es uno de los fundadores del Mercado Común Europeo, que se fundó en Roma en 1957, y secretario general de la OTAN del año 57 al año 61. Y en uno de sus discursos, cuando era secretario de la OTAN y parte del Mercado Común Europeo, que existen las dos organizaciones, él dijo algo muy interesante. Y estamos hablando de allá cerca de los años 60, 65, por ahí. En esa década, él dijo unas palabras que increíblemente, aunque no son, ni eran personas que no sabemos si conocían la Biblia o no conocían la Biblia, pero él pronunció un discurso que dice parte de lo que se está viendo ahí. Nosotros no queremos ya más comités, tenemos ya demasiados comités. Lo que nosotros necesitamos es contar con un hombre que posea la suficiente estatura para colegiar a todas las demás personas y que nos saque de esta triste crisis económica en la que estamos a punto de hundirnos. Mándanos a ese hombre. Lo vamos a recibir lo mismo si viene de Dios como si viene del diablo. Estas palabras fueron pronunciadas después de los años 60. Imagínense que nosotros estamos ahora en el 2022, y veamos que la situación económica no ha mejorado nada, pero este hombre dijo algo que vamos a leer ahorita en el Apocalipsis. No porque él lo haya dicho es importante, es porque el Apocalipsis lo dice antes que él, mucho antes que él. Pero es para que veamos el espíritu que se mueve en este mundo, ese espíritu que se mueve en este mundo, hermanos, y que nosotros debemos estar muy alertas, porque aunque parte de lo que vamos a leer está en el futuro, también está en el presente. No se lo olvide, que aunque usted lea Apocalipsis 13, que está en el futuro, también está en el presente. Entonces, Apocalipsis 13, del 1 al 18, nos va a hablar de dos personajes. Pero antes de hablar de los dos personajes, yo quiero que usted sepa que nosotros los cristianos creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad. Creemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es maravilloso para nosotros. Porque cuando uno empieza a leer la Biblia y se congrega y estudia, etcétera, etcétera, va conociendo y se dando cuenta de que eso es una realidad. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis se habla de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también la Biblia nos dice que Satanás es imitador y él imita. Y Satanás también tiene una Trinidad. Una Trinidad que muchas veces desconocemos y que en esta mañana voy a tratar de compartirla y que tal vez usted lo sabe, tal vez ya lo sabe, tal vez no, pero es necesario que la conozcamos, es necesario que sepamos cómo funciona y luego leemos el texto de Apocalipsis 13. En ese cuadro que usted tiene en su pantalla, en el capítulo 12, versículo 3, que vimos la semana pasada, en el verso 3 dice que también apareció otra señal en el cielo, era aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cabezas 7 diademas. Muy bien. Recordemos que ese es el diablo. Al diablo se llama dragón. Por eso ahí aparece en Apocalipsis 12, cuando él es expulsado del cielo, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Él es expulsado del cielo, cae, se viene para la tierra para hacer la guerra contra los santos del Señor, etcétera, etcétera. Pero en Apocalipsis 13 encontramos dos personajes que vamos a leer en esta mañana, que es el 1 al 9, donde en el versículo 1 nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sus cabezas un nombre, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. De los versos 11 al 17, para que tengamos una idea, dice en el verso 11: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Para que tengamos una idea global de lo que vamos a ver en esta mañana, en Apocalipsis 12:3 se nos habla del diablo, propiamente del diablo. Recordemos que el diablo no es un ser que tiene cachos, ni es rojo, ni tiene cola como un tridente, ni huele a azufre. Y que el diablo no mora en el infierno. Según Apocalipsis 12, lo explicamos la semana pasada, él está en la presencia del Señor. Va y viene a acusar a los hermanos. Hay gente que cree que el diablo está en el infierno esperando que caigan las almas. Él no está ahí. Él va a ser echado ahí, pero no está ahí. Pero en el Apocalipsis 11 encontramos que estos dos personajes, uno sube del mar y otro sube de la tierra. Note bien en su Biblia, porque lo vamos a ver en esta mañana. Entonces vamos a leer el texto. Dice, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En el verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los hombres, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y luego pasamos a la segunda parte de los versos del 11 al 17, donde nos dice en el verso 11, y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre, o la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Bueno, tal vez nosotros decimos, bueno, ¿cómo será? ¿Cómo va a ser todo esto? Pero tenemos que entender, hermano, y partir del hecho de que, aunque esos son acontecimientos del futuro, cuando aparezca el falso, lo que se llama el anticristo, y el falso profeta, que es el imitador del Espíritu Santo, recuerde que el anticristo es el imitador de Cristo. El dragón es el imitador del Padre. En este momento, en el Apocalipsis 13, que estamos leyendo, se le dijo a Satanás en el capítulo 12 que le quedaba poco tiempo, prácticamente 3 años y medio, los últimos 3 años de su existencia en la tierra. No va a morir porque los espíritus no mueren, pero va a ser encarcelado durante 1000 años. Encontramos, hermano, que el acontecimiento que nosotros cristianos estamos esperando se llama el rapto de la iglesia. Lo que nosotros esperamos ahorita es que el Señor venga y se lleve lo que es de Él, que es los cristianos que estamos inscritos en el libro de la vida. Cuando Él venga y se lleve a la iglesia, desaparezcamos millones de personas sobre la tierra, que será el día más glorioso, el día de nuestra redención total, donde estaremos con nuestro Señor por toda la eternidad, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni ninguna angustia, y nos iremos con el Señor para siempre. Eso es lo que nosotros esperamos en este momento. El mundo puede evolucionar de 1000 formas diferentes, puede crear todo lo que quiera crear, puede avanzar tecnológicamente todo lo que quiera, y pueden crear, inventar los seres humanos todo lo que queramos, pero no va a cambiar la situación de los seres humanos. Entendamos, hermano, que el problema que tenemos hoy día es que el ser humano es muy crédulo. Nosotros somos muy crédulos. Y creemos, hermano, en cualquier cosa, y como dijo alguien, si Dios no existiera, lo inventaríamos para creer en Él. Porque a veces el ser humano, en lugar de ver hacia arriba, vemos hacia abajo. El ser humano por naturaleza necesita, de la obra de Satanás, por el engaño del diablo, tener objetos, algo que adorar, sea lo que sea. Si no, nos adoramos entre nosotros mismos y vemos el mundo cómo corre tras de ídolos fabricados, tras de cosas fabricadas. Lo que quiero decirle con esto, hermano, es que el mundo, sin querer o queriendo, está preparando el terreno para la aparición de un hombre que se llama el anticristo. Este hombre, nosotros no podemos especular en esta mañana si es de tal o X país, si van a ser de X o tal tribu o nación, etcétera, etcétera. Es muy difícil poder asegurar eso, o poder llegar a una conclusión sobre eso. Pero que va a aparecer un hombre, va a aparecer un hombre. Pero recuerde que la iglesia primero se va. La iglesia es arrebatada por el Señor. Nos vamos con el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Lo que duramos abriendo y cerrando nuestro ojo en un parpadeo, el Señor se lleva millones de personas sobre esta tierra, pero millones de personas que le aman. Tal vez nosotros no podemos, de hecho no podemos calcular de qué tamaño es la iglesia del Señor ahorita en la tierra. No podemos calcular. No hay un número que podamos decir, somos tantas personas en el mundo. Y se pueden hacer encuestas en los países de cuántos evangélicos hay en tal país y tantos en otro país. Es muy difícil. Porque el mundo es muy grande. Y hay mucha gente que ama al Señor y que vive en lugares que nosotros desconocemos totalmente, adorándolo y glorificándolo en condiciones totalmente diferentes a las nuestras, en un mundo
muy difícil para ellos, con persecución, con angustia, con hambre, sin Biblia, sin iglesia, sin equipos de sonido, sin nada. Pero están adorando al Señor. Hay millones de personas que se van a desaparecer, o nos vamos a desaparecer. Cuando la iglesia sea quitada, dice el libro de Tesalonicenses, entonces se manifestará el hijo de perdición, se manifestará el anticristo. Pero lógicamente, hermanos, si usted lee en la Biblia, ahí en Juan, como usted lo tiene en su texto ahí, donde nos dice que es el último tiempo, según nosotros, o vosotros oísteis que el anticristo viene, mas ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que el anticristo, que es el último tiempo. Sí han habido muchos hombres y muchos personajes históricos que se han levantado y han hecho mucho daño al pueblo del Señor. Han hecho mucho daño al pueblo de Israel. Por eso es importante que nosotros oremos por el pueblo de Israel. Se han levantado hombres, hermano, algunos han creído que son los enviados, que son los elegidos por Dios, inclusive para hacer la maldad, ¿verdad? Para llevar a cabo los planes de Apocalipsis capítulo 13. Sin embargo, ninguno de estos hombres que se han levantado en la historia han sido lo que va a ser el hombre que viene. Porque el hombre que viene, el que va a aparecer, su poder va a ser global, va a ser de toda la tierra. Y cuando recuerdo una vez más, la iglesia ya no está, ya no fuimos con el Señor. Eso no significa que no van a haber creyentes en la tierra. Sí, claro que van a haber creyentes en la tierra. Ustedes, desde que hemos leído el Apocalipsis, hemos venido viendo que hay gente que va a quedar en la tierra, que van a convertirse en la tierra, que van a ser, de hecho aquí vemos en Apocalipsis 13 que persiguen a los santos, se le da autoridad para matar a los santos, porque son gente que están viviendo en la tierra. Hay 144,000 que veremos la semana entrante, si Dios lo permite, que están predicando la palabra del Señor. Entonces este hombre que se levanta, como usted lo puede ver ahí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. El mar no significa que estaba parado en el mar. Recordemos que el Apocalipsis es un libro que tiene símbolos aplicables, reales. Como que el mar representa la gente, la multitud. Y en medio de toda esa multitud surge un hombre que tiene 7 cabezas, no literalmente, se sobreentiende, nadie puede tener 7 cabezas, y mucho menos en sus cuernos 10 diademas, y lo que aquí dice. Es simbólico porque aquí está hablando de un hombre que tiene autoridad, tiene un respaldo, tiene naciones a sus jefes a su alrededor. O sea, algo que nosotros vemos en la Biblia, en Apocalipsis 13, es muy interesante, que no olvide porque es un principio bíblico, hermano, es que Satanás necesita engañar a los moradores de la tierra. Él necesita engañar a la gente. Y él necesita levantar un hombre para que la gente crea en este hombre. Eso es lo que llamamos el anticristo. Pero Juan dice que él vio salir del mar, de la multitud, de la gente, del montón. Surge un hombre con este poder, 10 cuernos y 10 diademas. Cada cuerno o cada 10 cuernos son 10 reyes en los cuales él tiene autoridad, etcétera, etcétera. Pero también nos da su autoridad. Y la bestia que vi era semejante, nombra a los animales, leopardo, oso, boca de león. Y cada una de estas cosas tiene y nos describe cómo es el hombre. Va a ser un hombre muy rápido, piensa rápido, actúa rápido como un leopardo. Sus pies de oso significa que va a tener poder, es sin misericordia, destruye lo que se atraviesa, no tiene piedad para nadie. Y boca de león es porque cuando habla la gente se va a atemorizar, como cuando escuchamos el ruido de un león. Interesantemente, Jesús es el león de la tribu de Judá, pero este hombre no es llamado león, sino que tiene boca como de león, hablándonos de que cuando habla
va a atemorizar a las personas. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Biblia. Y dice en este mismo versículo 2, y el dragón, recuerde que el dragón es Satanás, le da su poder y su trono y grande autoridad. Entonces el hombre que se levante, que es un hombre carnal, humano, no sobrenatural, es un hombre que va a recibir directamente de Satanás su poder, su trono y su grande autoridad. Para que tengamos y vayamos formando una idea de en esta mañana de lo que vamos a concretizar. En el verso 3 encontramos, hermano, que una de sus cabezas, como herida de muerte, pero su herida fue mortal, fue sanada y se maravilló en pos de toda la tierra en pos de la bestia. Quiero decirle esto rápidamente. El anticristo, hermano, sufrirá algo que le va a golpear su cabeza y va a ser como herida de muerte. De tal manera que puede ser que él muera a la media mitad, bueno, muera, no vamos a explicar otra parte, pero dice que su herida fue sanada. Y aquí nos habla, hermano, de algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque es lo que quiero que vayamos viendo en esta mañana. Que usted vaya viendo cómo Satanás imita la obra de Dios. Cómo Satanás imita la obra de Dios. Y hay gente, hermano, que cree que los espíritus malos, los demonios, sanan. Hay gente que cree que una piedra sana. Hay gente que cree, hermano, que una imagen sana. Hay gente que cree que ciertos ungüentos o ciertas hierbas pueden sanar a las personas. Y déjenme decir una cosa en esta mañana. En Marcos capítulo 16 nos dice que en el nombre de Jesús pondremos las manos de los enfermos y sanarán. No nos dice de fórmulas mágicas. No nos dice de nada más. Pondremos las manos de los enfermos y estos sanarán. Pero note bien que en el versículo 3, hermano, hay una imitación tremenda de donde esta bestia o el anticristo, hermano, va a ser herido y va a ser sanado por el dragón. ¿Verdad qué tremendo? Dándonos a entender, hermano, que las señales nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque toda sanidad que no provenga del nombre del Señor Jesucristo no proviene de Jesús. Proviene de otra cosa. Por eso es cuando se ora por una persona, cuando se le ministra a una persona, tiene que ser en el nombre de Jesús. Porque es el único nombre que fue dado a los hombres, dice Hechos 4:12, en el cual podamos ser salvos, el nombre de Jesús. Pero note que la bestia, hermano, es sanada por el poder del dragón, según dice el versículo 3. Pero note lo que sucede con la tierra. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, esta es la gente de la tierra. Porque hay gente que ve una señal, hermano, y no logra discernir de dónde viene. Hay alguien que puede decir, yo vi un platillo volador, y la gente no logra discernir de dónde viene. Y entonces se sorprenden y dicen cosas que no son correctas. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Oiga bien, adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Entonces, una sanidad llevó a la adoración a Satanás. Un milagro falso lo que va a hacer es llevar a la gente a la adoración a Satanás. Cuando algo es falso, hermano, la gente adora al diablo. Por eso, hermano, hay veces, hay hombres que puede ser que Dios les dé y tienen dones de sanidad. Y pueden orar por una persona, y pueden haber milagros en esa persona. Pero hay que tener mucho cuidado hacia dónde apuntan. Hacia dónde apuntan. Por eso dice en el verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Primero adoraron a Satanás. Segundo, adoran al anticristo. Y adoraron a la bestia. Ahora note el cántico que hacen, hermano, terrible. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En el libro del Éxodo usted encuentra este pasaje, algo parecido. ¿Quién como nuestro Dios? Y aquí encontramos cómo el mundo puede alabar y glorificar lo que no es de Dios, creyendo que es de Dios. Estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, hermano, donde damos cuenta que hay principios ahí
que hoy funcionan. Cierto, eso va a pasar en el futuro, pero hay cosas que están funcionando en este momento. La adoración al diablo, la adoración al anticristo viene a través de una falsa sanidad, a través de un milagro. Viene la adoración al diablo y a la bestia. No se engañe y guarde ese principio. En el versículo 5, nosotros encontramos que también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Note bien, se le dio boca, se le dio autoridad. Y usted lo puede ver en el versículo 5. Increíble. Los apóstoles salen en misión con el Señor. El Señor los manda de 2 en 2. Y cuando ellos regresan y dan el informe, en el informe que le dan a Jesús dicen algo muy importante. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué tremendo. Porque nosotros a veces olvidamos una cosa que es poder y otra cosa es autoridad. Una cosa es poder y otra cosa es autoridad. He aquí os doy potestad. He aquí os doy autoridad. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que recibimos, pero nos hace falta la autoridad. Y a veces el cristiano puede estar lleno del Espíritu Santo, pero le falta la autoridad, o no ejerce la autoridad. La gente puede tener, sí, yo soy lleno del Espíritu Santo, hablo en lenguas, o no hablo en lenguas, pero soy lleno del Espíritu Santo, de una u otra manera. Pero le falta la otra parte, la autoridad. Y por eso a veces, hermano, la gente se enfrenta con el enemigo, se enfrenta con el pecado, se enfrenta con lo malo, y es vencido. Y son vencidos, porque le faltó la parte de la autoridad. Note bien que en el versículo 5 también se le dio al anticristo que hablaba, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, que es lo que le queda, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Aquí hay un principio muy interesante. Dios es el que le da la boca y le da la autoridad. ¿Pero para qué los usa? ¿Sabe para qué los usa? Para blasfemar contra Dios. Dios da vida, porque es el único proveedor de vida. Satanás no da vida, los demonios no dan vida, los brujos no dan vida, todo es falso. El único que provee vida es el Señor. Es el único que da vida. Pero cuando alguien recibe vida, hermano, ¿a dónde tiene que dirigir sus bocas? ¿A dónde tiene que dirigir sus pensamientos? Y note bien que aquí se le da boca al que hablara grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca para hablar en contra de Dios. Blasfemias contra Dios, dice el verso 6, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Contra 3 cosas hablaba ahí. Perdón. Verso 1. Contra el nombre del Señor. Verso 6, perdón. Contra el nombre del Señor, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Note bien. Es increíble, es como una persona que hoy reciba algo del Señor y en lugar de darle la gloria a Dios, le dé la gloria a Satanás. ¿Cuánta gente hay malagradecida que recibimos o reciben algo del Señor y se vuelven, le dan la espalda al Señor? Se niegan, rechazan al Señor, no caminan con el Señor. ¿Cuánta gente conocemos hoy en día que desea un milagro de Dios? Una solución de Dios a lo económico, material, espiritual, físico, emocional, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente conocemos así? Miles de personas. Y luego le dan la espalda a Dios. Bueno, este es un espíritu del anticristo, precisamente hacer lo que está haciendo aquí. Ahora note bien en el verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Note bien, se le dio permiso a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estamos hablando de la gente que se quedó, o la gente que se convirtió en la tribulación, gente que no se fue en el rapto,
Y usted dice, bueno, tengo una segunda oportunidad. Le voy a decir una cosa, hay gente que cree que si no se va en el rapto, tiene una segunda oportunidad. Sí, tiene una segunda oportunidad, por supuesto, pero muy cara, muy alta. Es su precio, es su vida la que tiene que dar a cambio de amar al Señor. No como ahora. Si quiero vengo, si quiero no vengo, si quiero la Biblia, si quiero no la leo, si quiero oro, si quiero no oro, si quiero ayuno, si quiero no ayuno. O sea, si quiero me consagro, si quiero no me consagro. Al fin y al cabo, la misericordia de Dios está sobre nosotros todavía. Pero habrá un día que eso no va a estar. Entonces la gente tendrá que pagar muy caro su relación con el Señor, muy alto. Y eso tiene que ser así, porque ya la gracia se acabó. Se le dio también autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Note bien, significa que este hombre va a tener autoridad sobre todo el mundo. Todo el mundo. El anticristo no es como lo presentan en las películas de televisión, hermano, donde es una entidad local, donde es un espíritu local, donde ataca a un país, donde domina un país o domina una zona geográfica. Aquí dice que es sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tendrá autoridad. O sea, no hay escapatoria. Y luego vamos a ver en este capítulo cómo él va a hacer para que la gente no se salga de lo que él está tramando. Pero veamos ahora los versos 8, 9 y 10. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Note bien, moradores de la tierra. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Note bien. Hace muchos años una persona se me acercó y me dijo que si estaba en el libro la membresía. Yo le he contado estas veces esto, que si estaba apuntado en el libro la membresía. Hoy eso no se usa en las iglesias por el éxodo. No se dejó de usar. El éxodo significa gente que navega de una iglesia para otra iglesia, para otra iglesia. Entonces se dejó de usar eso. Pero una persona se me acercó y me dijo que si estaba escrito en el libro de la iglesia, que para él era muy importante saber si estaba en el libro de la iglesia. Antes, cuando se bautizaba una persona, había un libro amarillo que se llevaba a las iglesias, aquí estaba archivado ahí en el archivo de la iglesia, y ahí aparecen los nombres de las personas, se bautizaban, entonces uno apuntaba ahí, fulano de tal, se bautizó tal día, etcétera, etcétera. Eso ya no existe. Pero eso antes sí existía. Entonces la gente decía, bueno, yo soy miembro de la iglesia porque estoy apuntado en el libro. Bueno, es un concepto equivocado, muy, muy equivocado, porque hay gente que puede estar aquí sentados y no tiene nada que ver con el Señor. O en cualquier iglesia, o en cualquier lugar donde se adora el Señor, la gente puede decir, yo estoy listo, pero quién sabe, solo Dios sabe, ¿verdad? O la persona. Dice que los moradores de la tierra, que no estaban escritos en el libro de la vida, que fue inmolado, o sea, en el libro del Cordero. Y recuerde que al final del Apocalipsis se va a abrir un gran libro y a ver si están nuestros nombres ahí. Pero como si nos vamos en el rapto de la iglesia, ya nuestros nombres lógicamente están ahí. Pero aquí se pone a la gente que definitivamente sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Por más religiosos que sean, por más espiritualistas que sean, pero si no están escritos en el libro de la vida, y dice en versos 9 y 10, si alguno tiene oído, oiga. Es una amonestación. Si, oiga lo que la Biblia nos está diciendo. El no estar en el libro de la vida es muy importante. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Jesús dijo que nosotros lo que hacemos, lo que sembramos es lo que vamos a recoger. Nunca lo olvide. Lo que sembramos, lo recogemos. Eso es una ley inviolable. Lo que yo siembro es lo que yo recojo. Sea lo que sea. Si yo siembro maldad, recibo maldad. Aún siendo cristiano. Aún siendo cristiano. Si yo siembro bien, voy a recoger bien. Si yo siembro de la peor manera que usted quiere ilustrarlo en su mente,
va a recoger eso. Es una ley inevitable, es un principio bíblico. Por eso dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La última parte del versículo 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos, significa que por más presión que el enemigo haga sobre su vida, no actúe de acuerdo al mundo, no reaccione de acuerdo al mundo, no hable de acuerdo al mundo, no se vengue de acuerdo al mundo, no lo haga. Por eso dice, sí, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Lo que siembra va a recoger. No haga lo que el mundo hace, no actuemos. Yo no debo actuar como el mundo actúa. No debo hablar como el mundo habla. No lo puedo hacer. Porque aquí claramente dice, está la paciencia y la fe de los santos. Porque los santos son diferentes a los del mundo. Recuerde que se le da autoridad para matar a los moradores, a los santos, dice, lo vimos en el versículo anterior. Pero aquí nos dice que aquí está la paciencia y la fe de los santos. No pueden actuar igual. Mire, por más presión que la situación social, moral, espiritual, económica sea sobre nosotros, no podemos actuar como el mundo actúa. Hermano y hermana que está aquí en esta mañana, no lo haga. No importa la presión que venga sobre nosotros. Ahora, usted dice, es que mi vecino no me quiere. Usted tiene que entender que Jesús dijo claramente que el que no era con él, era contra él. Si usted cree que todo el mundo tiene que alabarlo y bendecirlo, a mí también por ser evangélico, por ser cristiano, mentira. Hay gente que nos puede hacer la cara, nos puede hacer como que sí, está muy bien con nosotros, pero no nos mueve el Espíritu Santo de Dios. Nos mueve un espíritu contrario a nosotros. Hay gente, buena gente, sí hay buena gente, pero no se confíe. No se confíe. El que no es con Cristo es contra Cristo. Y a veces creemos que porque mi papá, mi tío, mi abuelo, mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio, es muy buena gente, pero no quiere nada con el Señor. Entonces, como es buena gente, yo camino con Él. Pero Él no es del Señor. Es como que yo diga, es que en la iglesia hay un montón de hipócritas. Bueno, yo le pregunto, hermano, cuando usted viaja en un bus, no viaja con un bus con un montón de gente hipócrita. Cuando entra a un negocio, no hay un montón de gente hipócrita. Pero nosotros vemos, hermano, a veces, como el diablo toma algo pequeñito, hermano, y lo hace bien grande en medio de nosotros. Y nos causa problemas. Bien, entramos a la segunda parte de Apocalipsis. Y en el versículo 11 nos dice, Apocalipsis 13, 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vea qué interesante. Vea lo que es el engaño. Vea lo que es el engaño. Este versículo es increíblemente engañoso. ¿Por qué razón? Otra bestia. Y es que en el griego la palabra bestia describe algo horripilante, algo desagradable, que subía de la tierra. Esta no sube del mar, esta sube de la tierra, igual, de la multitud, del montón de gente, de organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero. Juan el Bautista, cuando está bautizando, se acerca a Jesús y él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el Cordero es Jesús. Ahora note, hermano, cómo este que se levanta, hermano, con dos corderos, con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Verdad qué tremendo? Era un hombre malo, este falso profeta. Un hombre malo. ¿Por qué? Porque cuando se levanta la bestia, que ya se había levantado una en el mar y que la gente no se sorprende, ahora que se levante otra de la tierra de la gente, con dos cuernos como un corderito, tranquilo, pacífico, pero hablaba como dragón. Cuando abría su boca, hermano, hablaba como dragón. Es el engaño, hermano, que producen los demonios.
Escuche bien lo que le voy a decir. Yo no sé si usted cree en la liberación o no cree en la liberación. Yo sé que sí, muchos de ustedes creen en la liberación. Pero yo he visto personas poseídas por los diablos, por los demonios, poseídos. Hablando, hermano, que parece que están cantando. Con una voz, con algo tan envolvente, hermano, que la gente se engaña de lo que uno está ahí afuera. Ahora veamos los versos 12, 13 y 14. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Note bien, por favor. Note bien lo que está haciendo esto. Y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que fue bien herida. Y tiene herida de espada y vivió. Note rápidamente esto. Número 1. Ejerce autoridad de la primera bestia, delante de ella. Y hace que los moradores de la tierra, note las señales aquí, ahora sí te puede apuntar en su Biblia o rayar, note las señales. Hace que la tierra y los moradores de ella, número 1, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, este falso profeta apunta al anticristo. Este falso profeta surge para darle la gloria a un hombre. Igual podríamos decir hoy que hay gente que se levanta en esta tierra para glorificar a los hombres, para glorificar a los seres humanos, para darle la gloria a un ser humano. Hay organizaciones cristianas y no cristianas, hermano, donde los hombres son más importantes que Dios, donde Dios no tiene control de nada. Y este falso profeta se levanta para que la gente adore, tanto, hermano, que dice en el versículo 13, hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿A quién está imitando? A Elías. Noten cómo estos seres demoníacos, hermano, imitan. Está hablándole a la tierra. La gente está viendo que se levantaron dos, ¿se acuerda? Los dos testigos que están vivos en este periodo, no han sido muertos todavía. Ellos tienen el poder de hacer descender fuego del cielo. Pero también el diablo, el demonio, dice aquí, hacían grandes señales de tal manera que hacen descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínense que la salvación de nosotros dependiera de las señales. Por ejemplo, que el Señor dijera, van a ser salvos todos aquellos que tengan señales. Supongamos que la salvación del ser humano dependiera de las señales. Vuelvo a repetir. Qué terrible. Porque Satanás también imita las señales. Los demonios imitan las señales. Los demonios imitan la sanidad. Por eso hay gente que dice, yo fui a tal lado, ante tal piedra, traje agua y se me quitó la enfermedad. Pero la gente no sabe que no se le quitó nada. Lo que no entienden es que el demonio imita. Está haciendo una imitación. Pero no está sanando, porque el único que sana es Dios. El único que sana es Jesucristo, nunca lo olvide, dígaselo a sus amigos, a sus familiares, el único que sana es Jesucristo, y ahí no sana nadie más en la Biblia, a nadie se le dio el poder de sanar, cierto, hay dones del Espíritu Santo, dones de sanidades, que funcionan en su debido momento, y que deben de funcionar. Pero esto hace señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Imagínense la sorpresa de los seres humanos cuando vean a un hombre que hace descender fuego del cielo, pero no lleva a los hombres a Dios. Porque recordemos cuando Elías hace descender fuego del cielo, él dijo claramente, si Jehová es Dios, adorémosle. Y si Baal es Dios, adórenlo. Pero tienen que tomar una decisión. Y la gente tuvo que tomar una decisión. O era Jehová o era Baal. Pero estos no. Nada más hacen señales para engañar. Dice en el verso 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra
que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces note bien esto, las señales son ¿para qué? Según lo que se está leyendo ahí. Para darle vida, para darle poder a una bestia, para darle poder a una imagen. Note bien, verso 14, lo que el falso profeta está haciendo es haciendo señales, haciendo cosas que sorprenden a los hombres, pero va a ser para que adoren, para que ellos, hermanos, dice en el versículo 14, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces note bien que la señal apunta ¿a quién? A un demonio. Igual ahora, cualquier señal que se suceda en el mundo, si no apunta a Dios, no proviene de Dios. Cualquier señal, escuche bien lo que le estoy diciendo, porque hay cristianos, hermanos, que creen en los marcianos, que creen en los extraterrestres, que creen en las sirenas, que creen, hermanos, en un montón de cosas que, hermanos, que en las redes sociales inundan sus cabezas y creen en un montón de cosas que no están en la Biblia, que no están en la Biblia. Y la idea de Satanás es desviar al ser humano totalmente de su mirada hacia Jesús, desviarlo como sea, a través de lo que sea, lo desvía para que no vea a nuestro Señor Jesucristo. Verso 15, 16, 17, afinamos con 18. Y se le permitió infundir aliento a la bestia, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Note bien. ¿Qué es lo que hace Satanás con las personas, hermano? Los enclaustra, los encierra. Cuando una persona es tomada por un espíritu malo, lo encierra. Cuando un pueblo, una aldea, una nación es tomada por espíritus malos, es encerrarlos. Tal vez usted ha visto documentales de países, hermano, que viven en una pobreza terrible, que viven en una condición de salud, hermano, terrible, donde, hermanos, la gente no tiene que comer. A veces ni abrigo tienen. Yo quiero decirle en esta mañana, hermano, dele gracias a Dios por cómo vivimos nosotros. Vea, hermano, el bañarnos 2 o 3 veces por día es un privilegio, hermano, que hay gente que no lo tiene ni para tomar. El hecho de que mucha gente que sus carros lo lave con agua potable, hermano, con agua potable, es increíble. Hay países, hermano, donde la gente no puede tomar agua potable, tiene que tomar agua de un río, de un pozo contaminado. Hay gente en este mundo, hermano, que vive en una condición tan crítica que nosotros, si fuéramos trasladados a ese lugar, no viviríamos 24 horas. Nosotros vivimos muy bien, muy bien. Nos quejamos bastante, pero vivimos muy bien. ¿No es cierto? Hay gente, hermano, lo repito, en una condición de salud, una condición familiar, una condición, hermano, que no tienen como la tenemos nosotros. ¿Usted se enfermó? Va al seguro. Y aunque llegue ahí, hermano, a estar a refrescarse en el aire acondicionado nada más, porque tiene el problema de no sé cómo se llama, pero le gusta estar ahí, lo atienden, le dan algo, lo mandan para la casa. Hay lugares, hermano, donde la gente no tiene absolutamente nada, pero nada. Hoy tenemos el internet a nuestro alcance, hermano. Somos una aldea global, digámoslo así. Hoy ya no somos gente aislada. Hoy sabemos, hermano, inmediatamente lo que sucede en otro país. Ya no decimos como que somos una parte de aquí y otra parte en Europa, otra parte en Asia. No. Hoy somos casi una sola gente en un solo mundo.
Se han roto todos los medios de comunicación, tanto que vuelvo a repetirle que si algo ocurre en tal país, lo sabemos a los minutos. Si hay un terremoto en tal lugar, lo sabemos casi inmediatamente de acuerdo a la tecnología que tengamos. En realidad somos como una aldea global. Ya no somos como antes. Por eso se habla ahora de salud mundial, educación mundial, dinero mundial, porque ya en Europa ustedes saben que existe el euro, que encierra 10 naciones con una misma moneda. Ya las monedas de esos países desaparecieron, ahora se usa una sola moneda. Hemos ido entrando lentamente, hermano, a un sistema donde somos parte de un todo y no gente individual. Y eso nos dice a nosotros y nos habla, hermano, de algo que realmente muy serio se avecina sobre la tierra. Hoy, hermanos, podemos viajar, podemos tener una cuenta bancaria y nos identificamos muy fácilmente donde quiera que estamos. Si empezamos a averiguar cómo se llama, cuál es el número de la bestia y todo ese asunto, sí quiero decirle que no es el 666, pero no para todo el mundo. Porque si le pusieran el 66 a todo el mundo, hermano, imagínese usted qué confusión habría. Porque recuerde que la marca es para poder comprar y vender. Verso 17. Es para poder comprar y vender. Para eso es la marca. Ahora, la marca tiene 3 caminos. Uno, el que marca, número 1, verso 17. El nombre de la bestia, 2, y el número de su nombre. Que dice en el verso 18, como usted lo puede ver, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su número es 666. Lógicamente, hermano, no nos van a poner 666 a cada uno de nosotros, porque sería difícil que todos tuviéramos el mismo número para poder comprar y vender. Pero digamos que los 666 suman 18, entonces le vamos a poner 18 dígitos a cada persona, en un chip en la frente y uno en la mano, donde ahí va incluido su número de identificación, va incluido su número de cuenta, porque recuerde que es para comprar y vender, y tal vez su número de pasaporte, tal vez, digámoslo así. Estoy hablando de algo que podría ser. Entonces usted tiene la facilidad de moverse por el mundo, puede comprar y vender en cualquier país del mundo, y saben quién es usted, y tiene un récord de su vida. Bueno, ese es el anticristo. Y quiero decirle una cosa en esta mañana. ¿Usted cree que el espíritu del anticristo está en la tierra? Déjeme decirle que sí. Claro que sí. Leímos en 1 de Juan 2:18, si usted quiere búsquelo en su Biblia, no va a aparecer más ahí. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos el último tiempo. 1 de Juan 2:18. Entonces, ya desde hace 2000 años, nos vienen diciendo que estamos en los últimos tiempos. Que estamos en el último tiempo, perdón, no en los últimos tiempos, en el último tiempo. Note bien en su Biblia, 1 de Juan 2:18. Quiere decir que el anticristo ha estado cada año, cada década, cada siglo, el espíritu del anticristo ha estado sobre la tierra. Satanás ha tratado de buscar hombres, levantarlos para hacerle creer que a la gente que es el anticristo. Cuando se levantó tal hombre en tal país, dijeron que era el anticristo. Cuando la gente, él ha levantado hombres, pero no ha llegado el tiempo para que el hombre que llegue sea global totalmente. El espíritu del anticristo, hermanos, son los sistemas diabólicos en nuestro mundo. Oiga bien, son los sistemas diabólicos en nuestro mundo que están blasfemando contra Dios en este momento. Y yo le hago una pregunta a usted, hermano. Toda la televisión nacional e internacional, hermano, cuando usted ve películas, ¿a qué apuntan? ¿A dónde apuntan? No apuntan a glorificar al Señor. No apuntan a exaltar al Señor. Todo lo que hacen, hermanos, muchas veces es blasfemar en contra de Dios, imitar la obra de Dios, bajar la obra de Dios, burlarse de la obra de Dios. Y año con año usted ve que salen peliculitas ahí, el arca de Noé, los 10 mandamientos, la vida de José, etcétera, etcétera, hermano, que son una blasfemia contra Dios, contra la palabra del Señor. Ese es el espíritu del anticristo.
Y está aquí hace bastante tiempo. Este espíritu del anticristo tergiversa la verdad. Por eso hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Se le enreda, se hace un enredo en su cabeza. Porque los espíritus tergiversan la verdad. La Biblia es la palabra de Dios. No se le puede quitar ni poner nada. Porque la Biblia dice que hay del que le quite, hay del que le ponga. Porque todas las placas que están escritas en este libro le van a caer. Así dice la Biblia. Entonces el espíritu del anticristo ha estado, hermanos, siempre. Hoy está en medio de nosotros. Tergiversa la verdad. Sí, claro. Habla blasfemias contra Dios. Corrompe a las personas. Hermano, corrompe a las personas. ¿Cómo es posible que un hombre viole a una niña de 3 meses? ¿Cómo es posible que la gente, hermano, está más interesada en matar que en trabajar? ¿Cómo es posible que nuestra sociedad, como las sociedades del mundo, están más dedicadas a hacer lo malo que a hacer lo bueno? Qué terrible ver la lujuria, la avaricia, hermano, cómo aumenta. Cómo las mentiras, hermano, se promueven como si fuera verdad. Día con día. Lo vemos en los medios de comunicación. Día con día usted mira cosas, hermano, que dice, es mentira. Así no dice la Biblia. La Biblia dice esto y esto. Miramos mentiras, hermano, de organizaciones que dicen que vamos para lo mejor, que hay que salvar al pez, al delfín, al lagarto y esto y al otro, hermano. Y creen que nos van diciendo que vamos a arreglar esta tierra. ¿Cómo nos engañan? ¿Cómo engaña el espíritu del anticristo hoy a la tierra? Y quiero decirle aquí algunas mentiras que son aceptadas socialmente y con todo respeto, hay veces hasta por la misma iglesia, y que las aceptamos y decimos que es normal, porque al fin y al cabo todo el mundo lo hace, entonces lo hagámoslo nosotros también. Quiero mostrar algunas cosas. Pensamientos como lo que se hace en privado es cosa tuya y de nadie más. Mentira. Mentira. Hay cosas que se hacen en oculto, que son pecaminosas y que tienen que salir. Pero el mundo le dice a la gente, lo que se hace en privado es cosa tuya y nadie más. ¿Sí? Puedes hacer lo que quieras. Al fin y al cabo, mientras no se den cuenta, mientras nadie sepa. El matrimonio entre 2 personas que se aman, sin importar su orientación sexual. Un error gravísimo que se ha permitido, que Dios castigó en el Antiguo Testamento y castiga en el Nuevo Testamento también. El creer, hermano, que eso es legal, que es bueno delante de Dios. Creer, hermano, que en absolutos morales es ser orgulloso e intolerante. O sea, si yo no creo en un absoluto moral, ¿sabe lo que es un absoluto moral? Un absoluto moral dice, no matarás. Es un absoluto moral. O sea, es una prohibición de parte de Dios. No robarás. Son absolutos morales. Pero hoy, hermano, la gente dice, creer en eso, hermano, es ser orgulloso e intolerante. Porque entonces yo soy intolerante. Porque entonces tengo que tolerar que una persona haga maldad, porque yo tengo que ser tolerante. Una palabra diabólica, la palabra tolerante. Si es legal, todo está bien. Hoy vemos que en nuestro país, hermanos, se va al camino de legalizar la marihuana. No importa el enfoque que se le dé. No importa el enfoque que se le dé. Yo fui drogadicto muchos años, hermano, y usé marihuana bastante. Y llegar ahora a decir que es legal, cuando uno sabe los efectos y el daño que eso produce. Hermano, porque yo empecé fumándome un cigarrito un sábado de marihuana, un chiquitico, y terminé 10 años después usando un montón de drogas que usted no tiene idea, porque es la puerta, se abrió una puerta. Entonces, si es legal, todo está bien. Decirle a una persona que es pecadora y que necesita el perdón de Dios es fanatismo y es falta de amor. Tiene libertad de hacer lo que quiera. Yo no soy nadie para llamarle la atención. No se engañe. Ese es el espíritu del anticristo, para que usted y yo no actuemos, no hagamos nada, no le digamos a la gente, la Biblia dice, la palabra de Dios dice así. Tener sexo antes del matrimonio es la prueba de que realmente amas a la otra persona. Qué falso, qué mentira. Cómo ha dañado la sociedad este pensamiento. Pero se promueve abiertamente, hermano. Se acepta.
tener sexo antes del matrimonio es la prueba de que realmente amas a la otra persona. Eso es mentira. La verdad es un término relativo. O sea, la verdad depende de cómo usted la interprete. Yo interpreto la verdad de no robar. Bueno, pero si yo necesito comer, entonces yo necesito interpretar ese mandamiento del Señor. Entonces yo necesito interpretar. Entonces es un término relativo. Lo relaciono con respecto a... No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Yo espero que sí, en nombre del Señor. El salvar el planeta depende de usted o de mí. Los eslogans de las organizaciones, hermano, que están salvando a los animalitos, salvando las matas, etcétera, etcétera, hermano. Entonces, el salvar el planeta depende de ti. El ser orgulloso de uno mismo y sus logros es parte de tener una autoestima saludable. Se lo explico. En nuestro país, hermano, hace muchos años ya se ha venido cayendo esto y ojalá se caiga. En un pueblito, un joven se iba para la capital a estudiar medicina, abogacía, qué sé yo. Y cuando ya se había graduado, regresaba al pueblito, don fulano de tal. Parado en un pedestal mirando a todo el mundo hacia abajo. Porque él es estudiado, él es preparado, él tiene su estima arriba, porque él es una persona, hermano, que sus logros, hermano, le hicieron llegar a ese punto de vista. Voy a Nabucodonosor. Nabucodonosor está en el balcón de su casa, allá en Babilonia, hace miles de años. Ha hecho una de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Está en el palacio mirando toda la creación que él hizo. Y cuando está ahí parado mirando todo lo que él dice, todo esto lo he hecho yo. Lo leo en el libro de Daniel. Y oye una voz que le dice, ah, sí, ¿de verdad? Vamos a parafrasear. Ah, sí, ¿de verdad? Pues ahora te voy a enseñar quién en realidad está detrás de todo esto. Y por 7 años vas a comer hierba, como un animal, 4 patas, por 7 largos años. Porque el orgullo y la soberbia le llegaron a creer que tenía una autoestima saludable. Hay gente que cree que tiene una autoestima saludable, debería revisarse muy bien a la par de Nabucodonosor. 7 largos años comió hierba como un animal. Tú eres parte del universo, otro pensamiento, eres parte del cosmos. Por eso vemos peliculitas como La fuerza te acompañe. Por eso vemos hermanitos que dicen el aura. Por eso vemos hermanos usando términos hindúes dentro de la iglesia o dentro de su pensamiento, porque creen que son parte de un universo. Usted no es parte de un universo, usted es parte del reino de Dios. Que un programa sea calificado para adultos significa que no tengo problema, o mi hijo no tiene problema si tiene 18 años. No, puede verlo. De por sí ya tiene 18 años. A mí me gustaría que volviéramos al sistema que está en el Antiguo Testamento de la educación de los padres con los hijos, para que nos demos cuenta cuándo los hijos eran adultos en el Antiguo Testamento. Le dejo eso como tarea, búsquelo en su Biblia. Otra frase del enemigo, el anticristo: es importante que experimentes sexualmente con diferentes personas y de distinto sexo para así poder descubrir tu verdadera identidad. ¿Usted cree que eso no pasa en nuestro país? Sí, pasa en nuestro país. ¿Pasa en las familias? Pasa en las familias. ¿Pasa en la sociedad? Pasa en la sociedad. Hay gente que vive de esa manera. Otro pensamiento, toda la sabiduría que necesitas, tú la tienes adentro. Mentira. Mentira, hermano, porque hay seres humanos, o habemos seres humanos, que cuando abrimos la boca, metemos la pata. ¿No es cierto? Entonces la sabiduría no está dentro de nosotros. La Biblia nos dice que busquemos la sabiduría. Y la Biblia nos dice en 1 Corintios que la sabiduría es Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tiene el Hijo tiene la vida, pero al mismo tiempo es sabio. Una persona puede ser que no sepa leer, escribir, hermano, pero si tiene a Cristo, tiene relación con el Señor, es más sabia que cualquier hombre. Puede dejar callado a cualquier ser humano,
porque va a tener la sabiduría del Señor. 8 pensamiento. El aborto consta simplemente de remover un tejido fetal. Hoy vemos que la vida del ser humano no vale nada. Hace años, como les he contado, hermano, en Estados Unidos había un anuncio que decía, si tú matas a un águila, tienes que pagar $500. Pero en las clínicas de aborto, en las calles, decía $50 por aborto. O sea, valía más un águila que un ser humano. Por eso hoy, hermano, el aborto simplemente consiste, y no le dicen a la persona la consecuencia moral que trae todo eso. El último pensamiento para finalizar en esta mañana. Después de los 18, ¿ya estás bien? ¿Te puedes emborrachar? Siempre y cuando haya alguien que te lleve a tu casa. Después de los 18 puedes hacer lo que tú quieras porque ya eres mayor de edad. Mentira. Yo le pregunto a aquellos que son padres. Yo tengo 3 hijos y tengo 3 nietos. ¿Cuándo son adultos mis hijos? ¿En qué momento? ¿Y quiere que le diga cuándo? Nunca. Nunca serán adultos. Siempre serán mis chiquitos. Siempre serán mis niños. Ellos nunca van a ser adultos porque usted es el adulto. Ellos no lo van a pasar a usted. Pero en esta sociedad, hermano, nos encontramos con que hay familias que sueltan a sus hijos, hermano, a las manos del diablo, para que el diablo haga con ellos lo que quieren hacer, porque creen que ya son 18 años, tienen derecho a hacer lo que quieran, porque el gobierno, o los gobiernos, o los seres humanos, hemos puesto esos límites. Nosotros hemos puesto límites. Yo no estoy diciendo que una persona que tenga 18 años no tenga libertad, no, sí tiene libertad, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hermano. Pero hoy ves esa libertad es para libertinaje. Ya tengo libertad para llegar a las 3 de la mañana. Ya tengo libertad para emborracharme y llegar borracho. Ya tengo libertad para ir a fornicar y traer a la fornicaria a mi casa. Porque tengo 18 años. Ese es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo es que el ser humano peque, pero que justifique su pecado. Que peque y diga, Señor, yo te amo, pero estamos haciendo lo malo. Señor, yo bendigo tu nombre, pero estoy haciendo lo malo. Ese es el espíritu del anticristo. Y el anticristo, cuando aparezca en la tierra, toda la gente que está practicando y viviendo de esta manera, hermano, va a ser bien recibido sin ningún problema. Estemos alertas a las mentiras de este mundo. Estemos alertas, hermano, a las mentiras que se promocionan por las redes sociales sin ningún reparo de nada. Estemos alertos a esto, hermano, porque aún hay personas buenas, importantes a nuestro alrededor que debemos de proteger en el nombre del Señor Jesucristo.